Bienvenidos al Rincón de Mallory. En este episodio, aunque vaya con un poco de retraso, quiero hablar de Napoleón, una de las películas más esperadas de este final de año 2023. Voy a analizarla y voy a dar mi punto de vista sobre esta película. Vamos a por ello. ¿Qué tal? Muy buenas, espero que estéis todos bien. Este episodio lo tenía que haber hecho hace un par de semanas, pero no he podido ver esta película hasta ahora. Tenía una gran expectación sobre ella, aunque ya había leído algún comentario no muy positivo de ella, pero quería crearme mi propia opinión como me gusta siempre hacer con todas las cosas. Entonces, no os voy a explicar quién protagoniza esta película, ni quién la dirige, por supuesto, porque quién no sabe quién es Ridley Scott y quién no sabe quién es Joaquin Phoenix. La película, he de decir que en líneas generales me ha gustado. En líneas generales me ha gustado. Pero también te voy a decir que no me ha entusiasmado. No va a ser una película que vaya a recordar por mucho tiempo. Y me da mucha pena. Y me da mucha pena porque la película tenía un potencial increíble. Esta película dura 2 horas y media. No, perdón. Dura más. Dura casi 3 horas. No se hace pesada. No se hace pesada. Pero creo que hay que esperar a que el director saque la versión de 4 horas. Y lo digo con un poco de esperanza, porque creo que a lo mejor en la versión de 4 horas es posible que se pueda suplir las carencias que tiene esta película, que las tiene. Se la ha criticado por falta de rigor histórico. Bueno, eso es... puede ser acertado, pero también tenemos que saber qué es lo que vamos a ver. No vamos a ver un documental sobre Napoleón, ¿de acuerdo? Vamos a ver una película basada en un personaje real, pero puede tener... las películas pueden tener ciertas licencias, ¿no? Digamos que esos agujeros históricos, esas fallas que pueda haber, pues si el espectáculo merece la pena, se puede perdonar. Ahora, lo que creo que falla en la película, empiezo por lo negativo de la película, es que muchas veces pasan cosas que no sabes cómo han llegado hasta allí. A ver, la historia de Napoleón la conoce todo el mundo, conoce más o menos el comienzo y conoce más o menos el desarrollo y el final. Solo hay que leer un poquito para saber cuál fue la historia real. Pero en mi opinión, hay ciertos agujeros en el guión que no están bien y no contribuyen a que la película tenga una cierta coherencia. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Napoleón en la película, Napoleón se escapa de la isla de Elba y al poco tiempo está luchando en Waterloo, sin saber cómo ha llegado hasta ese proceso, hasta ese momento. Bueno, quien sepa un poco de historia, pues lo puede averiguar. Pero la película no lo explica bien. Y eso pasa también en ese momento de la película, pero pasa también en otras escenas del argumento. Se ve como si la película la hubieran cortado con unas tijeras y hubieran hecho como una especie de un collage entre las escenas de las diferentes batallas y los diferentes momentos históricos. Por eso yo creo que por eso pienso que hay que ver la versión de 4 horas cuando la estén en Apple TV, para ver si ese agujero en el guión se soluciona o simplemente es que la película es así, ¿no? Más cosas que no me han gustado de esta película. Se recrea más
La película es mucho más interesante en las escenas de batalla y en lo visual de la película. Porque en ese sentido es perfecta. Es impecable, es absolutamente impecable. En lo visual, en lo grande que es, la cantidad de ese enfoque clásico que tiene de extras, de ese gran número de extras que salen en las escenas. Bien es cierto. Bien, es cierto que también utiliza efectos digitales, pero están muy bien hechos, están tan bien hechos que en las grandes batallas como en Austerlitz o en Waterloo, sí utilizan efectos digitales, pero son bastante creíbles. No es como cuando en una película de los Vengadores en la batalla final se nota que hay CGI por todos los lados. No, aquí puede haber CGI, pero está bastante bien conseguido. Y es una película enorme, enorme en cuanto a presupuesto, en cuanto a actores, en cuanto a todo. Por eso digo que en esos momentos épicos la película funciona muy bien. Pero sin embargo, para mí carece bastante de interés o no me parece tan interesante la relación entre Josefina y Napoleón. No es que esté diciendo que la historia no sea, entre los dos no sea interesante, ¿no? Sí que lo es. Pero no transmite ese entusiasmo, no me transmite lo mismo que con las escenas épicas. Para mí la película pierde intensidad, pierde interés y llega incluso a ser un poco más aburrida que en los momentos de las batallas que transcurren sin mucha coherencia tampoco, pero me refiero a una coherencia argumental, pero son estéticamente vamos, extraordinarias, extraordinarias. Por mucho que incluso veamos en alguna escena a Napoleón encabezando una carga a caballo, cual es totalmente no tienen absolutamente ningún tipo de rigor ni de credibilidad, porque eso, los generales no hacen esas, o los mariscales de campo no hacen esas cosas en las batallas, pero bueno, es una película, le vamos a dar le vamos a dar ciertas licencias, ¿no? Para el desarrollo épico. Es una pena porque la película me deja un poco frío, me deja un poco frío porque creo que podía haber sido algo mucho mejor. Podría haber sido algo mucho mejor. Dentro de la filmografía de Ridley Scott, por supuesto no la pongo entre las 4, ni las 5, ni las 8 mejores películas de Ridley Scott. Se asemeja más a, a la parte mala, porque Ridley Scott es un magnífico cineasta que espero que dure muchísimos años más. Tiene 80 y pico años, se le ve en plena forma y espero que nos dé mucho más cine, que nos dure mucho, pero esta película se asemeja más a la parte más que ha tenido más fiascos que a la parte de los grandes éxitos. Se parece más al fiasco que pudo ser Prometheus, o pudo ser Alien Covenant, o pudo ser La Teniente O'Neill, o pudo ser La Casa Gucci, sin decir que ninguna de ellas, para mí ninguna de ellas es mala, pero son más flojas que, por supuesto, los duelistas o Blade Runner o Alien, el octavo pasajero, por supuestísimo. Por supuestísimo, no tiene esa grandeza. Y eso es difícil de conseguir, ni siquiera se aproxima a Gladiator, que también es una de las mejores que tiene su filmografía. Y me causa bastante pena porque prometía muchísimo. Pero ya os digo, habrá que ver las 4 horas, a ver qué tal sale. Luego las interpretaciones están bien. A mí, Joaquin Phoenix en ese papel lo hace para mí correcto, tampoco me parece, no me sorprende demasiado, no me entusiasma demasiado, pero no lo hace mal. A veces le da un aspecto un poco pueril al personaje que no me termina de convencer tampoco. Pero no lo hace mal. Me gusta más casi el papel de Josefina, de Vanessa Kirby. Yo creo que lo hace, la chica la verdad es que lo hace bastante bien.
pero ya os digo que no me resulta muy interesante la relación que tienen. Y la música tampoco me termina de convencer demasiado. Creo que se podía haber utilizado a otro compositor que le hubiera dado un poco más de épica a las escenas. No es mala, la música no es mala, pero sin embargo tampoco me ha entusiasmado demasiado. Y por la parte buena, por supuesto, por la parte buena, es lo visual, como Ridley Scott sabe reflejar la violencia, lo crudo de las escenas de lucha, la sangre. Hay una escena en la cual se reprime una masa que intenta saltar el Palacio Real a cañonazos, que es increíble como se ven las bolas de cañón atravesando los cuerpos. Está muy bien conseguido, de verdad. Muy bien. Me ha gustado mucho en ese aspecto la película. No es totalmente imprescindible. Yo sí recomiendo que la veáis, porque yo creo que hay que verla. Yo creo que nadie creo que diga vaya petarda de película porque es infumable. No, tampoco eso. Pero yo creo que tampoco os va a entusiasmar demasiado. Así que nada, esta es mi opinión sobre la película. Espero que si vais a verla la disfrutéis y muchas gracias por escucharme. Un saludo.